minutos más. Estamos en un diálogo con la doctora Paola Scarinci del Bosco. Bueno, la doctora es presidente de la Academia Nacional de Educación, de donde yo soy miembro, así que, bueno, tenemos una relación de amistad fuera de la virtualidad. Perfecto, sí, sí, yo lo diría así, me parece una buena presentación. Yo no los veo, después voy a ver si puedo tener una visión de conjunto, porque me cuesta mucho hablar con un cuadrado de plástico o de lo que sea. Totalmente, vos sabés que me pasa ¿No? lo mismo. Prefiero Es las tan personas. raro. Después voy a espiarlos La para tener ventaja una que tiene, igual, esto queda inspiración. colgado creo en el canal de UCEMA, ¿correcto? Y Sí, la ventaja que tiene es que hay muchas más personas que pueden acceder de esta forma que presencialmente. sí. Es verdad, tenés razón. La pandemia nos enseñó que se pueden hacer un montón de cosas con las pantallas, más de la que pensábamos antes, y que tienen algún efecto positivo, como lo que acaba de decir el doctor Zablowski, que es que uno puede acceder en diferido cuando tiene Exacto. tiempo disponible, atención. Así que yo simplemente pienso que podría favorecerme el hambre de la gente en este periodo, porque así como uno tiene hambre de estómago, a lo mejor tiene hambre en el cerebro, hambre de saber. Así que eso podría ser una ventaja. Y si no es una desventaja, le pido disculpas, comerán con más apetito. Primero le quiero explicar Ok, por qué razón. todo tuyo. Todo mío, Es- gracias. Entonces, empiezo. Eh, Quería decir que yo voy a hablar como una docente de a pie. Este razonamiento, lo que voy a compartir con ustedes, esta reflexión, no son de una persona que tiene, qué sé yo, una mente arquitectónica respecto de cómo se puede modificar el sistema educativo para que funcione mejor. No lo sabría hacer. Quizás sabría juzgar algunas modificaciones o modificaciones de base para decir, puede ser que funcione. Lo que me acompaña es una carrera docente prolongada, digamos, debido a mi edad, es prolongada en serio, ¿no? Son más de 40 años, he dado clase a distintos niveles. Empecé con la universidad, que es un vicio porque uno le habla a gente que ya sabe estudiar, y después por razones económicas, durante un periodo enseñé en un colegio secundario y en una parte del colegio que no era liceo, sino escuela media, donde aprendí muchísimo sobre cómo hay que hacer para interesar a los chicos. Bueno, así que claramente mi experiencia docente me sugiere que una educación de buena calidad, no cualquier forma de educación, es aquello a lo que tienen derecho las personas de las nuevas generaciones, y eso es una responsabilidad nuestra, de los adultos a cargo. Los primeros cercanos, padre, madre, como soy abuela, abuelos, y después los otros adultos que ejercemos nuestra adultez con este trato hacia la gente nueva, de facilitarles el ingreso, porque entre otras cosas hemos adquirido conocimiento respecto del mundo, pero también necesitamos ideas nuevas que vengan de ellos y estructuradas de manera tal que impacten en construir este mundo para que sea más humano. Eso es lo que yo pretendo. Bueno, la pandemia del año 20 y 21 nos enseñó que interrumpir el dictado de clases presenciales, que fue necesario por razones de salud, sin embargo, no puede no tener efectos. Quiere decir que la interrupción del proceso educativo siempre tiene efectos negativos sobre las personas, sobre todo las más pequeñas, las que están en crecimiento y que crecen en sus conocimientos, por un lado, en sus habilidades, pero también en su capacidad de convivir. Y para eso es necesario la presencia de otros, bajo la mirada ecuánime, atenta y prudente de algún adulto que garantice que la interacción sea justa, sin víctimas ni victimarios, sin aplastar a nadie, sino permitiendo realmente que todos crezcan. Como hemos visto eso, en el periodo de la pandemia, dado que el cierre de las escuelas se prolongó más que en otros lados, no sé si fue el país donde más hubo interrupción, pero fue uno de los que tuvieron mucha interrupción, muchos meses de interrupción, y hoy estamos viendo todavía los efectos de eso. Se pensó si se podía declarar, si había que declarar a la educación como un servicio público esencial. Lo dijeron varias personas. La primera vez que lo escuché fue por la que fue en un periodo secretaria académica de la UBA, así que quiero decir palabras, digamos, de alguien calificado. Y entonces empecé a investigar sobre ese tema, me encontré con un blog de Flavio Buccino que me explicó un montón sobre el tema, y de él traigo algunos textos.
Pero antes de hablar sobre el servicio público esencial, yo quiero ilustrar la idea de que la educación es un derecho y que frente a ese derecho tenemos una obligación. Es decir, derecho y obligación somos cara y contracara, ¿no? No se trata de dos realidades separadas entre sí. Así que, si ustedes me lo permiten, y no freno después que me puedan preguntar, objetar o añadir lo que sea, le paso ahora una presentación que es simplemente para organizar los temas. Segundo, dígame si se empieza a ver. Se ve perfectamente. Se ve perfectamente, pero no con la carátula. Esperen, quiero hacerlo un poco mejor. Ok, ok. Ajá. Ok, podés poner pantalla completa. Ahí, espera. Pero espera, no se puso pantalla. Un segundito, ¿eh? Se me está resistiendo a mi índice. Entonces, ahí va. Sí. Bien, como ven, es una pregunta, no lo sé, yo no tengo la respuesta. ¿Debería declararse educación un servicio público esencial? Abajo le puse la explicación. Esto es fruto de una reflexión pensando en la educación como un derecho humano. Es decir, empecemos por ahí, es un derecho humano. Y bueno, ustedes saben que todos hemos nacido, esto es, digamos, tiene una verificación del 100%, ¿no? Toda persona que llega a este mundo no es capaz de sobrevivir si alguien no la recibe y la cuida. Quiere decir que la nueva generación depende en su estricta supervivencia de los cuidados de la generación anterior. Padre, madre, cuando tiene suerte, y si no, otros adultos a cargo, mejores o peores según los casos, pero en todo caso, mejores o peores. Así que eso ya lo podemos dar por aceptado, ¿no? Entonces, yo acá voy a poner como, sí, como se dice, siempre epígrafe de este curso, una frase que me encantó, la leí en uno de los textos de Guillermo Jaime Echeverri, que es miembro de la Academia y ha sido presidente de la Academia Nacional de Educación los últimos 4 años. Y entonces eso aparece tanto en su tragedia educativa del 1999, como de la continuación de la tragedia educativa, que además dice, la tragedia continúa, publicada en el 21. Dice, educar a una persona es ayudarla a aprender a ser lo que es capaz de ser. Son palabras atribuidas a Hesíodo, que son de una enorme profundidad. Quiere decir que cuando uno educa a alguien, lo ayuda a desplegar desde adentro su potencialidad. Es maravilloso porque no significa que lo adoctrina, lo amolda, lo adapta, sino que lo desarrolla, ¿no? La idea de desarrollar está algo envuelto acá adentro y yo lo hago salir, o desplegar, me gusta la idea de desplegar. Esto podría ser un poco lo que ilumina nuestra reflexión. Estamos hablando de una educación que apunta a desarrollar estas capacidades implícitas de las personas. Para completar esta idea, se me ocurrió ir a un libro, cuya lectura disfruté mucho, de Hans Jonas, representante de la Escuela de Frankfurt, aunque después se tuvo que refugiar en Estados Unidos, que se titula El principio de responsabilidad. Ha sido publicado la primera vez en el 79, yo tengo un ejemplar del 2004, pero es un texto, él ya estaba muerto en ese momento, pero no tiene desperdicio lo que él tiene para decirnos. Dice así, en la moral tradicional encontramos un caso, y ese concursivo es del autor, que conmueve profundamente al espectador, de una responsabilidad y un deber elementares no recíprocos, que se reconocen y practican espontáneamente, la responsabilidad y el deber para con los hijos que hemos engendrado, que perecerían sin los cuidados que a continuación se precisan. Las cursivas son del autor como la siguiente. Entonces, Hans Jonas, en el principio de responsabilidad, nos llama la atención sobre una actitud y unas acciones derivadas de esa actitud rara, distinta, que se da en la naturaleza y que se refiere a la paternidad o maternidad o propia, digamos, biológicas, o cualquier forma de asunción del cuidado de la nueva generación. Dice un poquito más adelante. Es este el único comportamiento totalmente altruista procurado por la naturaleza. De hecho, el origen de la idea de responsabilidad no es la relación entre adultos autónomos, la cual es origen de la idea de derechos y deberes recíprocos, sino esta relación consustancial al hecho biológico de la procreación con la prole, necesitada de protección. Estamos hablando de una relación no entre pares,
perdón, no es que niego la plena humanidad de la gente a quien le enseñamos, ¿no? Pero sí se trata de gente en una fase distinta de desarrollo que la hace dependiente, sobre todo muy al comienzo de su vida, pero en cierto sentido también hasta alcanzar su plenitud, y podríamos decir también su plenitud como expertos en algún tema, como profesionales, como gente que puede inclusive hacer crecer los conocimientos o las prácticas de distintas áreas. Así que nos encontramos aquí, un segundo que a ver si los veo. No puedo verlos, ¿no? Tengo que poner vista. A ver. Creo que no me funcionó. No, creo que... Yo veo el número, pues, sé que están. Ves a los expositores. Si querés ver, podés ver en el chat, pero no lo podés ver Sí. todo el grupo. Pues está con formato conferencia. Tenés razón, eso no lo había pensado. Bueno, entonces, nada, le dedico mi mirada, los miro así más de cerca, para decirle que me impactó mucho leer en este texto, ilustrar de una manera próxima a la experiencia natural, pero al mismo tiempo inserta en un texto filosófico la presencia de esta actitud tan especial que es la responsabilidad no recíproca. Bueno, dejémoslo ahí colgado para ir para completar un poco esta aproximación. Finalmente, en el 1948, cuando había terminado la muy sangrienta Segunda Guerra Mundial, con un saldo, algunos dicen, de 78 millones de personas, algunos dicen más inclusive, y algunos dicen que la cola de la guerra produjo más muerte todavía, vamos a decir con palabras grandes, la humanidad se vio impulsada a buscar algunos elementos que pudieran hacer de la guerra algo absolutamente innecesario e insólito. Lamentablemente no fue así, pero la intención era buena. Entonces escribieron una serie de considerandos muy interesantes y 29 artículos, mejor dicho 30, pero el último es simplemente un reaseguro de los 29 anteriores, que caracterizaban una serie de principios para que cada persona que llegue a este mundo, y las que ya están en este mundo, pudiera desarrollar una vida plenamente humana. En el artículo 26, y abro un paréntesis, me hubiera encantado que estuviera un poquito más arriba, pero bueno, está ahí presente. En el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dada a conocer el 10 de diciembre de 1948, se lee lo siguiente: toda persona tiene derecho a la educación. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, etc. Yo recabé solamente lo que estaba directamente referido al tema que nos ocupa, pero me parece muy interesante pensar que esto fue firmado y fue al comienzo por 50 y pocos países, pero después cada vez más asumieron la responsabilidad frente a los derechos humanos, esta Declaración Universal, así que podríamos decir que constituye los principios alrededor de los cuales debería construirse toda convivencia humana, y reconoce que hay un derecho a la educación. Bueno, esto vuelve a aparecer un poco más adelante, en 1989, en un texto que forma parte de la Constitución del 94, porque a partir de ahí otros tratados que Argentina había suscrito empezaron a formar parte integral de la Constitución, y la Convención sobre los Derechos de los Niños dice lo siguiente: la educación del niño deberá estar encaminada a, aclaro que no me gusta la palabra inculcar, pero bueno, figura así, inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma, sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país del que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya. Artículo 19 es uno de los incisos. Bueno, me interesa decir que la educación implica no solamente conocimiento para aplicar, sino también referencia a la identidad de la propia cultura de origen, como un respeto de la identidad que está conformada con distintas capas, ¿no? Aquí vemos el tema, por ejemplo, de los valores. Y dice mucho más cerca de nosotros, porque estamos hablando acá del 2006, en la Ley Nacional de Educación, en plena vigencia,
26.206, dice así: la educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas. Y añade, a lo largo de toda la vida, promover en cada educando, educanda, la capacidad de definir su proyecto de vida basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común. Es muy difícil no coincidir con este planteo. Es un planteo amplio, pero también apunta a algunos elementos bien fuertes, habla de valores. Creo que vale la pena decir que un valor no es simplemente un cartelito, ¿no? Sino que puede definirse como una conducta o actitud cuya realización implica un bien para el que la realiza, pero también para lo que lo rodean, para el entorno, ¿no? Entonces, eso sí es un valor auténtico. Y más adelante dice, asegurar una educación de calidad, con igualdad de oportunidades y posibilidades, fortalecer la centralidad de la lectura y la escritura como condiciones básicas para la educación a lo largo de toda la vida. El acceso al conocimiento está garantizado por estos medios. Y habría que decir, en las personas con disminución de la vista o directamente ciegas, esa lectoescritura es reemplazada por el alfabeto braille que les permite el acceso a ese conocimiento. Todavía estamos definiendo la educación como bueno, en el G20, en esta reunión que tuvo lugar en la Argentina, los ministros de Educación declararon lo siguiente: destacamos que el acceso a la educación es otros derechos. El poder transformador y la naturaleza transversal de la educación la convierten en una herramienta esencial para abordar nuestros desafíos globales y contribuir a la búsqueda de diálogo, consenso, cooperación y colaboración, meta de políticas, objetivos coordinados y respuestas del G20. Se mantiene la centralidad de la educación, se la especifica con este tema de que sea de calidad. Vale la pena hablar, no es simplemente enseñarles los rudimentos de la lectoescritura, sino que es buscar inclusive una participación amplia, activa, ¿no?, de las personas a quienes les enseñamos para poder modificar lo que siempre se ha hecho, incluyendo inquietudes nuevas, también herramientas nuevas, pero digamos, para permitir que haya un acceso pleno a la vida contemporánea, de la cual ellos serán protagonistas, con todos los elementos que les sirvan para poder, en el fondo, añadir su contribución a la construcción de este mundo. De ahí viene el tema de la calidad. Bien, ahora, perdón, me salió con una gráfica más chiquita, pero voy a enfatizarlo con mis palabras. Frente a los derechos, digamos, y que yo sea titular de derechos, no me garantiza que me lo respeten. Yo puedo esgrimirlo diciendo, porque esto es contra mi derecho. Sí, perfecto. Pero para completar el círculo, yo, que tengo derechos, necesito que otro me lo reconozca. Si no, no valen. Un niño pequeño, me acaba de nacer un nieto, por eso estoy fresca con el tema, sobrevive porque sus padres sienten frente a él, lo digo con la peor palabra, la obligación de alimentarlo. Por supuesto, lo aman. Y si lo aman, le dan lo que le hace falta. Reconocen su derecho a vivir. Por lo tanto, lo rodean de cuidados, que son el afecto, la ternura, la preocupación por su salud, por su alimentación, el poner su vida en parte al servicio de la vida del niño, en estos primeros días, una parte muy importante. Pero entonces entienden, si hay derechos, y seguramente los hay, tiene que haber la contrapartida, que es la obligación. Para ilustrar esta idea, yo repito aquí en este texto las afirmaciones de una filósofa judía francesa que murió durante la guerra, pero no en el Holocausto, sino murió por una tuberculosis fulminante, que ella se contagió en Inglaterra cuando se había refugiado. Había hecho varios recorridos, se había tenido que ir de Francia, fue primero a Casablanca, de ahí tomó un avión para ir a Estados Unidos, pero su deseo de ayudar a su país a liberarse hizo que convenciera a alguien que la, digamos, pusiera sobre un avión para ir a Inglaterra, y ella pensaba ir en paracaídas a Francia para ayudar, bueno, de cualquier manera pensaba hacerlo. No pudo hacerlo porque la salud no la acompañó, pero dejó en los últimos meses, antes de morir, que fue en 1943,
un texto que fue publicado después por Albert Camus en los años 50, el 50 creo, con el título de El arraigo. En la primera parte de este texto, que es extraordinario, ella define lo que precede los derechos. Ella vive el tema del holocausto, lo vive en carne propia en su condición de judía, así que realmente se ve absolutamente absorbida por esa situación. Hablar de eso no es disminuir los derechos, sino ver cómo se apuntalan, ¿no? Y dice lo siguiente, muy al comienzo del texto: la noción de obligación prima sobre la de derecho, que le es subordinada y relativa. No porque significa que depende en su cumplimiento de que haya una actitud de obligación, ¿no? Un derecho no es eficaz por sí mismo, sino únicamente por la obligación, no de quien lo posee, sino de los otros hombres que se reconocen obligados hacia él. La obligación es eficaz desde que es reconocida. Una obligación que no fuera reconocida por nadie no perdería nada de la plenitud de su ser. Un derecho que no es reconocido por nadie no es gran cosa, dice. No es gran cosa en el sentido que no me defiende, lo sabe porque haber conocido los campos de exterminio, no directamente, sino a través de los testimonios de gente que sí estuvo, para ella era la prueba de que personas que tenían derechos se encontraban con otras que no sintieron la obligación de respetarlos. Y termina diciendo una frase más adelante, un texto que me parece muy importante, que en relación con ello se mide el progreso, en relación con que la obligación esté vigente. Eso es una civilización progresiva o en progreso, donde no hay reconocimiento, no hay obligación frente al derecho de otro, podríamos decir que hay un atraso cultural. Esto ténganlo en cuenta porque ella lo escribe en el 43. Bien, vamos finalmente al tema central. La Organización Internacional del Trabajo define como servicio público esencial aquel servicio cuya interrupción implique una amenaza evidente e inminente para la vida, seguridad de toda la población o parte de ella. Claramente se delinean servicios públicos esenciales, lo que son brindados por los centros de salud, por los bomberos, la policía, la dirección de tránsito aéreo, pero también la producción, como los servicios de gas y electricidad, los servicios de distribución de alimentos y medicamentos. Si se amplía el círculo, entran también la recolección de basura, sabemos que puede ser fuente de enfermedades si no se recolecta, cuya suspensión no puede prolongarse sin que signifique un riesgo real para la salud pública. Los servicios de transporte público, el correo, servicio mínimo de información, etc. Como ven, la vida de las personas y su seguridad se dice de muchas maneras. No se trata de atentar a la supervivencia, sino a una supervivencia en sentido mucho más amplio, ¿no? Ahí vamos a la propuesta. Algunos países, en el continente latinoamericano, por ejemplo, Ecuador, Perú, Uruguay, la discusión sobre la clasificación de la educación como servicio esencial no es nueva. En la región Ecuador, Perú, Uruguay, son algunos países que en tiempos recientes aprobaron legislación restringiendo la huelga en los servicios educativos. No dice prohibiendo, pero sí restringiendo. Y más adelante, eso siempre del blog de Flavio Buccino, dice: en Ecuador fue impulsada por el gobierno del presidente Rafael Correa. La prohibición de la huelga docentes en escuelas públicas se dio dentro del marco de una reforma más amplia del sistema educativo y se instrumentó dentro de la reforma constitucional del 2008. Como ven, se trata de medidas que fuera enemigo de los trabajadores, ¿no? Por su, digamos, ubicación política, más bien a la izquierda, y sin embargo privilegió el derecho a la educación sobre el derecho a la huelga. Y eso lo obtuvo, me dicen, me lo dijeron directamente colaboradores de la que fue la ministra de Educación que afrontó esta gran transformación durante el gobierno de Correa, que tuvo que acudir a cierta medida de fuerza para impedir, mejor dicho, para permitir que se prolongara este derecho a ser educados, frenando el derecho del trabajador a reclamar por su sueldo.
¿Dónde más? Bueno, la ley 13.000, ahí le debo haber puesto un número de más, 720, de Uruguay, le permite al Poder Ejecutivo decretar la esencialidad de un servicio por tiempo limitado. Eso podría haber sido una solución. No declararlo para siempre, sino en un periodo concreto. Los que tienen mentalidad jurídica podrían entender que esto podría ser una solución con menos reacciones adversas, por ejemplo. En agosto del 2015, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, se utilizó esta herramienta para limitar la protesta de los servicios, en los servicios educativos, es decir, la declaración por tiempo limitado de la educación como servicio público esencial. Podría ser una alternativa. En Italia, la ley que instala esta definición declara en el capítulo 1 a la educación como uno de los servicios esenciales del país. También en Alemania, el Tribunal Constitucional respaldó la constitucionalidad de la prohibición de los docentes a la huelga en un fallo del 2018. Estamos hablando de iniciativas cercanas, así que fue a la Corte, al Tribunal Constitucional, que declaró que no era anticonstitucional impedir la huelga docente, no era anticonstitucional, a la luz de que se trataba de una actividad esencial. Bien, ¿qué dice la Constitución argentina del 94? Yo quiero mostrarles, primero dice que sancionar leyes de organización de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales, que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos, la igualdad de oportunidades y posibilidades, sin discriminación alguna, que garantice los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal, la autonomía y autarquía de las universidades nacionales, etcétera, etcétera. Está diciendo que es un derecho, lo está definiendo. Entonces, siempre en la misma Constitución, no la voy a leer toda, miren el último párrafo que empieza con la palabra queda garantizado a los gremios concertar convenio colectivo de trabajo, recurrir a la conciliación y el arbitraje, el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y la relacionada con la estabilidad de su empleo. Quiere decir que la Constitución, por un lado, garantiza, la Constitución Argentina nueva del 94, garantiza el derecho a la educación y lo pone como central con sus especificaciones, pero al mismo tiempo habla de un derecho a la organización sindical y eventualmente a la medida de fuerza. Bien. La Ley de Educación Nacional dice que la educación es una prioridad nacional, se constituye en política de Estado. Entonces, no es simplemente un derecho más, ¿no? Sino que es una prioridad nacional. Para poder construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales, fortalecer el desarrollo económico-social de la nación. Por un lado tenemos los derechos reafirmados por el texto de la Constitución y por los tratados que forman parte esencial de la Constitución, como la Declaración de los Derechos del Niño y otros. Y por otra parte tenemos el derecho a medida de fuerza, el derecho a la asociación de gremios y el derecho a la huelga. Bien. En algún momento en la Argentina hubo una declaración en los años 90 de que la educación era considerada un servicio público esencial, y aquello cuya interrupción total o parcial puede poner en peligro la vida, la salud, la libertad, la seguridad de parte de la población o de las personas, entre ellos los distintos niveles educativos. Pero este decreto fue derogado por la ley 25.250 durante el gobierno, el primero, digamos, la declaración fue durante el gobierno de Menem, y la derogación durante el gobierno de la Rúa, dentro del marco de la flexibilización laboral. Fue eliminada esta declaración. Porque era inconstitucional. Entonces, la acción fue judicializada en el 2001 a través del caso Sadop y el Poder Ejecutivo Nacional, y la causa resultó en la declaración de inconstitucionalidad de la norma y la afirmación de que la educación no consiste
en un servicio esencial en sentido estricto. En el año 2004 fue derogada la ley, así que reglamentada a través del decreto del 2006. Quiere decir que en la Argentina se hizo un intento en los años 90 de declarar la educación como servicio público esencial, pero esto fue derogado. Bien. ¿Qué correspondía hacer? Por un lado, entendí que la educación es un derecho, lo entendemos, lo compartimos y lo compartimos con los países del mundo. Por otra parte, entendemos también la necesidad de los gremios, la defensa del trabajo, de los derechos de los trabajadores, otros derechos en juego. ¿Qué hay que hacer? ¿Quién es que se opone a esta declaración de servicio esencial? Bueno, fui a buscar y encontré lo siguiente. Encontré que los gremios se han opuesto ferozmente a esa declaración, entonces con una serie de suerte, digamos, porque logré conseguir por algunas entrevistas que hice a algunos representantes de gremios docentes, en particular uno de CONADU, que es un gremio docente universitario, de FEO, que me facilitó el número de teléfono de Roberto Baradel, y bueno, y concertamos una visita, ¿no? Entonces, durante la entrevista, él que ha sido secretario general y ha sido reconfirmado en el 22, el año pasado, como secretario general adjunto de gran actividad, él rechaza la posibilidad de declaración de la educación como servicio público esencial por su consecuente prohibición del decreto a la huelga. El único instrumento, dice, según su opinión, para mejorar las condiciones laborales de los docentes, incluyendo la cláusula gatillo frente a la inflación, que ya había empezado, ¿no? De hecho, la presentación judicial exitosa del 2001 lo contó entre los promotores. Por otra parte, aclaró que no hay en juego la vida, la seguridad o la salud de la gente, y además garantizar un servicio mínimo de educación es prácticamente imposible. Ustedes saben que un servicio público esencial, si se diera la circunstancia de una huelga, debe poder garantizar un servicio mínimo. Él en nuestro encuentro me dijo que no imaginaba a 1 o 2 docentes cuidando a 200 alumnos o más. Yo también lo entiendo, imagino que tendrían que haber sido más docentes a quedarse para hacerlo. A lo mejor se podrían haber interrumpido las clases de la manera tradicional, pero garantizarlas de alguna otra manera, ¿no? Bueno, eso es parte de lo opinable. Entonces, dejo de compartir y vuelvo a ustedes. Este razonamiento nos aproxima al núcleo de la cuestión. Claramente, sin educación, para muchos chicos, chicas y de distintas etnias, nacionalidades, entornos y condiciones económicas, se les cierra el camino al futuro. Es decir, no es posible garantizarles un acceso al futuro con el despliegue de las capacidades de la nueva generación si no le ofrecemos nosotros, la generación anterior a cargo, perdón, yo asumo que soy más anterior que muchos de ustedes, pero no me quita para nada el compromiso con la educación, si no asumimos nosotros, repito, la generación anterior, nuestra responsabilidad no recíproca a ofrecerles un espacio donde la educación sea accesible, es decir, que sea, asequible, disponible, que esté organizada, estructurada desde el Estado, que sea accesible porque es de gestión pública, pero no exclusivamente, y además esté relativamente al alcance de su mano. Piensen ustedes, la Argentina, con su extensión geográfica, tiene un montón de periferias, entonces, para que puedan acceder a la educación hay que, digamos, ir cerca, ¿no? Establecer colegios rurales o una alternativa. En algunos lugares se está poniendo fibra óptica para que por lo menos exista la posibilidad de recibir clase a través de aparatos con un tutor, una persona que facilite, ¿no? Entonces, por un lado eso, tiene que ser entonces asequible, accesible, tiene que ser además de buena calidad, dándoles lo que hace falta para su crecimiento, no de una manera mecánica, como si se tratara de contenidos enlatados, sino de una manera viva, es decir, respondiendo a su necesidad y, como aprendí hace poco, despertando en ellos la certeza de lo que le estamos presentando les hace falta. Esto sería nuestra enorme responsabilidad para dar una educación de calidad. Tenemos que poder transmitirles a nuestros alumnos
la certeza de que lo que les estamos entregando le resulta necesario, es necesario para su crecimiento. No es entonces un delivery de lo que yo sé a la cabeza vacía supuestamente del alumno, sino un ejercicio dialógico centrado en las necesidades de él, por eso es una responsabilidad no recíproca, buscando las alternativas y las estrategias para que capte que el contenido que estoy por transmitirle, las habilidades que le quiero enseñar, etcétera, le son necesarias. Eso es digamos, sí, responsabilidad, ¿no? Y finalmente, otra característica, estoy repitiendo acá las 4 características de Katarina Tomaszewski, del principio de este siglo, es que sea adaptable. Adaptable para permitir la plena inclusión de las personas con el tipo y grado de capacidad que tengan, haciendo de los contenidos algo que sea abordable, ¿no? Y que sea comprensible, quizás desglosado, digo, repartido oportunamente para que se aprenda por ahí en un proceso parcial. Eso es nuestra responsabilidad. Nosotros no ejercemos la responsabilidad no recíproca, sino hacemos de la transmisión de contenidos y habilidades el centro de nuestra actividad, que tiene que ver con, me atrevo a decirlo, una mirada atenta a quienes están enfrente a nosotros y esta capacidad dialógica de transmisión de contenidos que implica una inmersión activa y no simplemente una recepción pasiva de quienes tenemos enfrente. Si eso es así, entonces empezamos a ver delinearse de nuevo el carácter de servicio esencial de la educación, porque sin él hay parte de la vida de la nueva generación que no se van a desarrollar. Hay sinapsis que se cierran, hay posibilidades de crecimiento que dejan de estar habilitadas. Habría que decir, no mueren, pero ¿cuánto se le corta de la posibilidad de aprender? Voy a utilizar un ejemplo un poco extremo, si quieren, pero real, ¿no? En alguna época se han encontrado, creo que ahora menos, pero en alguna época se han encontrado niños, sé de algunos casos en la India, niños que se habían escapado, se habían perdido, caminaban apenas así en 4 patas o ya deambulaban, y entonces de repente desaparecieron de su casa y fueron encontrados mucho tiempo después, por ahí 1 año entero, 2 años, y una niña, la que era de mayor edad, probablemente más años, habiendo sobrevivido porque se habían juntado a lobos, a un grupo, no sé cómo se llama, una manada de lobos, entonces habían mamado, habían comido junto con ellos y habían sobrevivido. Sin embargo, habían perdido ciertas capacidades humanas. Algunos, una niña definitivamente. Esta niña no podía hablar, no podía repetir sonidos, calcularon que podía tener ya 11 años, 10, 11 años, nunca supieron realmente su edad, porque lamentablemente ella falleció. En el pleno intento de recuperarla, probablemente, no sé, habrá sido alguna cosa neurológica, un estrés imposible de manejar y ella murió. Los otros chicos, en cambio, se los recuperó parcialmente. Perdón por utilizar un ejemplo tan cruel, ¿no? Pero sé que me impactó muchísimo cuando lo leí. Recuperaron algo del habla, no perfectamente, y algunos aspectos del conocimiento abstracto le quedaron totalmente de posibilidad de aprendizaje oportuna para ese conocimiento. Entonces, creo que esto nos hace reflexionar sobre si es posible de nuevo declarar a la educación como un servicio público esencial, porque si bien la gente no educada no se muere, sin embargo, su vida seguramente disminuye en su capacidad, en su potencial. Entonces, no es muerte, pero sí es disminución, y disminución sustancial. Piensen ustedes en la capacidad de autoconocimiento, en el despliegue de sus talentos, en la posibilidad de conectarse con otros a la misma altura, ¿no? Como eso, no haber sido educados en el momento oportuno puede precluir completamente, diría, el acceso a cierto tipo de conocimiento. Bueno, yo aquí habría terminado mi parte expositiva, esperen que voy al chat a ver si existe ya. Hay una No, pregunta, pero no aplica directamente, porque es sobre vouchers. Va a haber un seminario
sobre vouchers de aquí a un mes o un poquito más, así que la dejamos para allí, el seminario. Es más, lo voy a dar yo el seminario, así que me la guardo para mí para ese entonces. Mientras pueden ir Perdón, ¿cuál escribiendo vas a dar? No te escuché, Edgardo, vas a dar un seminario sobre... sobre vouchers educativos, pero eso va a ser vouchers educativos. otro seminario de la serie. Pueden ir escribiendo preguntas si quieren en el panel. Mientras tanto, te hago yo una pregunta, porque como sabés, este tema a mí me interesa y mucho, y lo hemos charlado varias veces. O sea, a mí es obvio que hay dos derechos en pugna, ¿no? El derecho de huelga y el derecho a la educación. Ese es el problema de fondo. Ese es el problema de fondo. Así lo Pero quise presentar. Qué suerte que se entendió. Pero en ese balance de dos derechos, la defensa de uno de los dos derechos es intensa, digamos, por así decirlo. Bueno, no digo que esté bien o mal, pero es intensa. Pero los chicos no pueden defender sus derechos. Es más, la primera vez que ha habido una actividad fuerte, digamos, de padres fue por la pandemia, lamentablemente, porque si los grupos de madres no hubiesen actuado como actuaron, estaríamos, no voy a decir sin clase hoy, pero hubiésemos tardado muchísimo más en volver, ¿no? De eso no hay duda. A ver, te pido un segundo porque mi conexión en este cuarto, que es muy lindo, tiene los libros atrás y qué sé yo, está inestable, así que migro a uno que nunca me funciona. Ningún problema. Ayuda, Te esperamos un segundo y pueden ir escribiendo entonces sus preguntas, que yo se las voy a ir pasando a la doctora del Bosco. Todavía me ves, ¿no? Sí, te escucho muy bien. Este es el cuarto que... Marta, me tuve que trasladar porque tenía mala conexión. Ningún apuro, Paola. Bien. Me da risa porque siempre elijo el libro que ponga abajo para levantar la imagen, porque acá tengo un problema con los dos cuadros. Mi cabeza tiene que estar in the middle. En mi único costado top. Sentiste bien, porque a mí me dice que se ve la pelada. Como siempre cuando estoy como hoy en casa, estoy demasiado bajo, se me ve nada más la pelada. Así que bueno, sentite bien. A mí me dijo una vez uno que tenía así, que era descabellado como vos, dijo lo siguiente, mirá qué buena frase, dijo, Dios hizo las cabezas para que se vieran. A algunos las cubrió de pelos. ¿Te gustó? Era un tipo correcto. Me agrada la idea. Sí, bueno, hay dos participantes que levantaron la mano, pero yo no los veo. A ver, vamos, hay dos, exacto. Quienes levantaron la mano, lo que convendría es que escriban la pregunta directamente y yo se la voy pasando a la doctora del Bosco. Hay una de Fanny Gerson, gran amiga, que dice: buen día, Paola, un placer escucharla. Quizás una alternativa pueda ser correr el foco de la discusión, y te pregunta cómo lo ves crear nuevos instrumentos distintos a las huelgas para mejorar las condiciones laborales. Muy buena idea. La voy a hablar con Roby Baradel para ver qué opina. No, esto lo digo un poco en broma. Yo tengo la impresión, es impresión, y es del llano, porque no soy para nada una experta, que nos hemos enamorado de una sola manera de lucha, que es interrumpir la actividad. Y no es la única, no sé. Siempre se cuenta que en Japón el tipo de huelga es lo contrario, es un trabajo más intenso que provoca, digamos, sí, un problema, lógicamente, pero no abandonan su puesto de trabajo. ¿Cómo podríamos hacer los docentes, no? ¿Por qué huelga docente? Podría ser un tipo de actividad, podríamos llevar inclusive digamos, sin adoctrinar, pero no, presentar la situación para ser comprendidos. Coincido que no debería ser la única manera de hacer presión, y creo que como sociedad, me refiero acá en la Argentina, aunque no tendría que criticar a nadie, dado que soy huésped, que no hay una suficiente valoración de la educación como trabajo, porque si la valoráramos más, probablemente, no sé cómo decir, no sería tan necesario hacer huelgas, habría una compensación económica acorde a que los docentes vivan decentemente y puedan prepararse, comprarse libros, hacer cursos, y hoy no es así. Ven que hay docentes que corren de una escuela a la otra para juntar un poquito más de ingresos, y eso hace que no pertenezcan. El otro día vino a hablar un experto catalán y le envidié la idea de que el docente pertenece a la institución, entonces hace otras actividades, pero ahí mismo, porque le pagan un sueldo suficiente que lo motiva como para brindar lo mejor de sí
en ese contexto al que pertenece y al que le responden los alumnos. Eso me encantaría, así que sí, estoy de acuerdo. Habría que buscar otra cosa, cambiar un poco lo que tenemos armado para mejorarlo, no para destruir, sino para hacerlo crecer y para que la profesión docente goce de un crédito en la sociedad que se dice solo de palabra, pero que en realidad no me parece tal, no me parece que lo disfrute en este momento. Sí, tenemos a muchos espectadores críticos. Frente a la educación hay muchos dispuestos a criticar, muchos más. Hay mucha gente que no tiene nada que ver directamente y sin embargo, en vez de traer ideas nuevas, critica lo que se está haciendo. Muchas gracias por la pregunta. Acá hay varias preguntas más, muchas felicitaciones, por cierto, de varios participantes. Te voy a pasar una pregunta que, bueno, que lo hemos hecho, como sabés, este tema siempre me involucra, porque yo tengo una posición tomada y escrito sobre el tema, pero hoy soy anfitrión, entonces voy pasando preguntas. De Jorgelina, Jorgelina Rodríguez Becerra. Jorgelina hace una pregunta que yo también haría, por eso me gustó. ¿Y quién debiera entonces, dice, abogar por el derecho a la educación frente a esta puja? Porque al fin y al cabo, ahora le pongo un pedazo, lo ilustro. Pensemos en la provincia de Santa Cruz, en aquella huelga de 100 y pico de días en el 2017, después los 2 años donde claramente no fueron clases para esos chicos pobres, y cuando terminó los 2 años, huelga de vueltas, ni bien volvió la presencialidad. Si estos chicos tienen la resiliencia de no haber abandonado la educación, son chicos que estaban en la primaria en el 2017, hoy en la secundaria, realmente hay que hacerle un monumento a esos chicos. Entonces, ¿quién los defiende? A ver, vos antes planteaste la idea de que se encuentran dos derechos contrapuestos, el derecho a la huelga y el derecho a la educación. Yo no creo que los derechos valen lo mismo, sinceramente. Creo que se pueden estructurar jerárquicamente. Hay algunos que son más fundamentales que otros. Por ejemplo, sin el derecho a la vida, ningún otro derecho tiene sentido. Quiere decir que el derecho a la vida es el primero que hay que garantizar, claramente. Así que con el tema del derecho a la educación y el derecho a la huelga, me da la impresión que tiene mayor peso el derecho a la educación. Ahora, hemos dicho que el derecho a la huelga es consecuencia de un maltrato, no sé cómo decir, de una respuesta insuficiente a las necesidades materiales de los docentes. No es un derecho per se, es una respuesta irada, se dice, medida de fuerza frente a la falta de escucha del otro lado. Así que diría que de carácter diferente al derecho a la educación, así que creo que el derecho primario es a la educación. Esto, en cambio, apuntaría a una incongruencia dentro de la estructura de la sociedad, a una imperfección, en fin, usen ustedes la palabra que consideren oportuna, porque el que protesta es porque ha sido vulnerado en un aspecto que sería justo, como por ejemplo la justa compensación a su trabajo. Así que es una reacción, no es algo fundamental. Si la sociedad funcionara bien, no habría huelgas. Eso se ve, ¿no? El supuesto derecho a la huelga es donde se supone que hay un grupo que explota a otro. Entonces, estoy pensando, el primero que planteó la huelga como derecho ha sido Georges Sorel, un socialista francés un poco anterior casi, sí, un poquito más no, perdón, posterior a Marx. Y el derecho a la huelga, como medida de fuerza, se transformó en huelga general, porque él se dio cuenta de que eso tenía un peso mucho mayor. Por eso él lo llama, eso lo escribe en Reflexión sobre la violencia, lo considera un acto de violencia que él defiende, porque cree que perdón, yo estoy diciendo lo que él dice, no refleja mi pensamiento. Lo digo solamente como encuadre histórico. Entonces, la huelga general era la medida de fuerza extrema del proletariado frente a los patrones. Bien, dicho así, claramente es un uso político. No es lo mismo de lo que estamos hablando ahora con la huelga docente. Entonces, fue visto como una palanca poderosa para establecer unas circunstancias de mayor justicia. En algunos lugares hay, por ejemplo, no sé, hay países que no tienen huelgas docentes. Y yo creo que le leí que en Alemania, cuando empezó a haber huelga docentes, intervinieron, las frenaron y se dictó que era inconstitucional el hecho de hacer una huelga porque impedía el ejercicio de un derecho que era el derecho a la educación. Mezclé términos, pero era para decir, sí, hay derechos de valor diferente.
algunos que son fundamento de otros. Y el de derecho a la huelga es una reacción airada frente a una situación de injusticia para la cual se podrían encontrar otros canales para resolverla, porque, y esto no lo dije, pero tendría que haberlo dicho, el ámbito educativo, la escuela, no solamente cumple con su función de instruir, educar, hacer un aprendizaje de convivencia justa, hacer aceptar la diversidad de todas las personas en su pleno derecho, sino que también es un lugar donde los hijos de quienes salen a trabajar encuentran una manera óptima de ser recibidos. Es decir, no tiene que ser una guardería, pero es verdad que cuando se desmantela la estructura de la escuela, la nueva generación queda por fuera del cuidado adulto, salvo que la huelga docente implique también una huelga, un ausentismo de los padres que trabajan. Y alguna vez es uno solo de los dos. Así que la escuela responde también a una necesidad social que es recibir a la nueva generación en un ámbito apropiado, seguro y estimulante. Cuando hacen huelga, le quitan a los chicos también ese aspecto al cual tiene derecho por esa responsabilidad no recíproca de la que hablé al comienzo. Te voy pasando alguna otra pregunta, pues nos vamos a ir quedando sin tiempo. Hay muchas opiniones, claramente has motivado a opinar, pues yo voy a tratar de elegir las que son preguntas. Aquí, por ejemplo, dice Marta Lucía, un placer, bueno, un placer y una emoción por escucharte, dice que trabajó 20 años en Fuerte Apache, en el colegio secundario con resultados exitosos por el Qué ganas de compromiso. charlar con ella. Pedile que te mande el mail para charlar con ella. Me encantaría charlar con ella. Ok, Marta Lucía, si nos envías tu email, se lo paso a Paola. Después dice, ya nada fue igual. Hay incentivos para los docentes por zonas desfavorables, sí, pero más vale que no van los mejores, lo que bien sabemos. Es obvio que deberían ir los mejores, dice, y capacitarlos permanentemente para estar ahí. La pregunta de Marta Lucía es, ¿cómo podemos llegar a esto? A ver, me encanta la idea, me acuerdo que esto era el sentido de un proyecto de ley de Juan Yach cuando fue ministro, que era Escuela Rica para Niños Pobres, es una manera rápida para decirlo, pero que proponía justamente la gente mejor preparada y los mejores elementos para la educación, justamente en esas zonas carenciadas, porque si queremos, si nosotros nos proponemos el crecimiento justo de la sociedad, las diferencias iniciales no tienen que pesar. Yo tengo acá 2 libros que me acaban de traer que dicen, la pobreza no es un destino. Si la educación no es suficiente, la pobreza termina siendo un destino, que es gravísimo, porque entonces pasa algo sufrido por los padres a la prole, ¿no? No logramos interrumpir esta situación, digamos, de casi expulsión. Entonces estoy totalmente de acuerdo, por eso, Marta Lucía, me encantaría charlar con vos sobre el tema. ¿Cómo hacerlo? Yo tengo una sola aproximación, más de buena voluntad que de otra cosa. Yo creo con gente joven, yo me imagino un profesor o profesora experimentados que llevan a gente joven a mostrarles el mundo y aprovechar las fuerzas juveniles, entusiastas y también heroicas en algunos casos que se animan a exponerse a un lugar que es más incómodo, más alejado, estéticamente más complicado, porque quieren dejar al mundo un poco mejor de cómo lo han encontrado. Y esta frase no es una frase hecha, sino que se la escuché a 2 o 3 alumnos de la facultad y me encantó que tuvieran ese proyecto de vida. Así que yo creo que se pueden interesar, por ahí liderado por un docente de mayor experiencia, a gente joven, universitaria, que tenga, digamos, la cabeza bien enriquecida por conocimientos y por habilidades, para que vaya voluntariamente a estos lugares a llevar una mirada diferente. Creo que ellos también van a cambiar, porque por ahí no conocen suficientemente al país en el cual viven si no conocen también las periferias. Yo me atrevería a hacerlo. Eso era un poco el espíritu de Teach for America, que acá en la Argentina se implementó, Enseñar por Argentina, y que ha tenido, creo que tiene todavía una gran respuesta generosa de parte de los jóvenes recién egresados de la universidad. Por ahí podríamos buscar por ese lado, antes de que, no sé cómo decir, el desánimo y ¿qué te puedo decir? Esa sensación de derrota previa
hayan ganado terreno en los que se dedican a la docencia. Esa especie de escepticismo amargo, ¿no? Yo creo que tiene que ir alguien convencido, con más experiencia, con otros jóvenes, para eso, para nutrir de manera elevada a estos espacios difíciles. Ok, te paso un par de preguntas más y bueno, y tenemos que ir terminando, pero antes acabo de pasarte ya por WhatsApp directamente la La dirección de correo dirección. de Matercia. Listo, ya lo Muchas tenés en gracias. tu Muchas WhatsApp. gracias. Ok, hay muchas, ese es el problema. Arne pregunta, ¿hacer de la educación un servicio público es solo evitar que hagan huelga? Creo que debería haber otros canales y otras opciones. No hay incentivos a hacer mejor, habría que premiar a los docentes de manera para intentar ir por ese camino, cambiar punto de vista. Eh, y te pregunta, bueno, creo que, bueno, en realidad es más una opinión que una pregunta. Dice algo así como que habría que verlo del producto que entrega el sistema educativo. Pero bueno, no es una pregunta específica de esto. Prefiero pasar a otra, pero nos queda muy poquito tiempo. Perdón, yo de esta no pregunta, de esta opinión, rescato la idea que hay que cambiar la cosa. No hay Bien, duda de eso, no hay duda, no hay sí, duda. se cambia el punto de vista, el modo sí, el acercamiento al tema, ¿no? No es como si fuera cualquier otra actividad, sino una actividad que involucra a personas en su momento de crecimiento. Entonces, análogamente a como son los centros de salud, que tampoco son un trabajo como cualquier otro, dado que el beneficiario es un ser humano, claramente hay que cambiar el modo de resolver un problema laboral, que no sea simplemente la huelga, digamos, el cierre de la escuela, ¿no? En algunos lugares es gravísimo, porque el cierre de la escuela puede significar poner a los chicos en una situación de extremo peligro. Así que creo que Tal la escuela cual. tiene que hacer, Es- claro, para muchos chicos, y eso fue lo que pasó en pandemia, ¿no? este, Lamentablemente. Eh, Voy a la última, pues nos hemos quedado sin tiempo, tengo que seleccionar alguna y me parece muy interesante esta. Carolina López Flores, voy a leer textual, dice, bueno, primero las felicitaciones y dice que, bueno, ella es docente universitaria y abogada especializada en derechos humanos, ¿no? Y que le toca vivir con un hijo en una situación crítica por el sistema educativo en general, la educación adaptada para personas con altas capacidades intelectuales, y lo cual no es solo un problema de educación, sino también es de salud, un derecho que se ha atravesado, bueno, por todas las dimensiones posibles, ¿no? Y básicamente pregunta, ¿qué opinas del tema? Porque el sistema educativo y de salud no está preparado hoy para trabajar con chicos de altas capacidades, que al fin y al cabo, sí, bueno, son sí, es verdad un tema eso, en sí eso mismo. sí. Existen algunos centros, pero para mí tienen una contra, perdón, hablo así medio, se dice, de a pie, como dije antes, no soy una experta en el tema. Sí, pero sí conozco algo porque tengo un nieto con TEA, con trastorno del espectro autista, y la verdad que no ha encontrado en el colegio donde iba antes a jardín la respuesta adecuada a sus necesidades. Ha tenido que irse de ahí y me enteré que otra gente han hecho lo mismo. Con respecto a las capacidades intelectuales más elevadas, la verdad que tenemos que dar una respuesta más compleja que simplemente sacar al chico o la chica del contexto para ponerlos en un lugar de élite, porque un aspecto fundamental de la vida de una persona es también su conexión con los pares, es decir, su inserción en un grupo de gente cercana. No siempre se lo garantiza, quiero decir, eh, tengamos el cuidado de no extraerlo de su ámbito para meterlo en un ámbito eh, digamos, exquisito, de alta performance, pero con menos elemento para la convivencia. Simplemente yo cuidaría eso. Creo haber escuchado con hipoacusia, ¿entendí bien? ¿Perdón? No, altas Sí, capacidades, altas capacidades. pero antes dijiste otra cosa, como si fuera, No, no, no. entonces no entendí mal. Con alta capacidad, bueno, primero que para todo docente es un enorme placer encontrarse con alguien con alta capacidad. Si son pequeños, yo no los separaría, sino buscaría quizás recorridos de mayor exigencia contemporáneamente a lo otro, se puede perfectamente hacer. Si es a nivel universitario, no me preocuparía con lo que dije antes. Se lo puede separar atendiendo a su alta capacidad, si se le ha preparado antes esta capacidad de convivir. Eso creo que podría ser. Pero repito, lo digo de buena voluntad, pero no soy experta. Sí estoy atenta a ver cómo se resuelve. Paola, nos quedamos sin tiempo. Es buenísimo cuando pasa esto de que tenemos más preguntas y podríamos pasarnos toda la tarde.
Es un tema muy interesante, bueno, y es un privilegio, como siempre, escucharte. Como te digo, si mirás el listado de preguntas y de opiniones, porque está lleno de opiniones que preferí no ir pasando, porque si no evitaba preguntas. Tan solo agradecerte, como siempre. Nos veremos seguro el martes, nosotros en la academia. A ustedes muchísimas gracias. Y el viernes que viene tenemos otro seminario, en este caso de Juan María Segura, que va a tratar los temas a ver, vamos a leer el título para no decir algo que no es, porque quiero ser correcto. Es inteligencia artificial, el significado, desafíos en el aula. Muchas gracias, buen fin de semana. Gracias, Paola. Beso grande. Gracias. Hasta luego. Gracias Hasta a luego. todos. No los veo, pero bueno, me encanta que hayan estado. Nos vemos. Chau, chau.